esta mañana que la lámpara del cuerpo, en la analogía que dijimos íbamos a tomar en este estudio, el cuerpo como la iglesia, como en tantas ocasiones lo presenta la palabra. ¿Recuerdan que hablamos del corazón de la iglesia? Que dice el hogar cristiano, también lo dice el Ministerio de Curación, es el hogar. Corazón de la iglesia, de la sociedad, de la nación. Pero que al hablar de cuerpo en el Sermón del Monte, el Señor dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y convinimos en que íbamos a hacer la aplicación del ojo, ¿como quién? ¿Cuántos vinieron esta mañana? El ojo como el hogar, ¿verdad? Y que si el ojo estaba mal, entonces leímos, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? También vimos rápidamente que para que haya luz debe haber una fuente que alimente, ¿verdad? Ya sea en la energía eléctrica que conocemos hoy, o ya sea como en los tiempos de Cristo, en esas lámparas que consistían en unos pábilos que eran alimentadas ¿con qué? Con aceite. Y como dice el profeta Zacarías en el capítulo 4, el aceite tiene un depósito para el candelero, y ese depósito está lleno con aceite que nos dice Zacarías 4, es el Espíritu. Y él vio que de ese depósito de aceite se alimentaba el candelero. Y en el Sermón del Monte, cuando leímos el primer texto, vosotros sois la luz del mundo, encontramos que ahí se presenta una misión ya final, un resultado final, iluminar al mundo. Pero antes de eso, al Jesús explicar cómo era la dinámica para iluminar, que no era escondiendo, entonces dejó implícita en una explicación otro asunto de luz. Y lo encontramos en el versículo 15 de Mateo 5. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a quienes. Se pone sobre la mesa, ¿sí? Sobre el candelero. La luz se pone sobre el candelero para que alumbre a quienes, dice el versículo 15. ¿Tienen sus Biblias? ¿A quiénes dice? Para que alumbres a los que están ¿en dónde? A ver si repito un poquito porque creo que no estoy siendo bien claro. Estamos diciendo que en estos pasajes está planteada una misión que usted y yo tenemos como llamados. ¿Alumbrar a quién? ¿Alumbrar a quién? Al mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Que ese es el resultado final, esa es la misión última. Y para poder alumbrar al mundo, hay que primero tener una iluminación más reducida, más corta, más pequeña, que es la que encontramos en el versículo 15. Deben ser alumbrados ¿quiénes primero? Los que están ¿en dónde? Ahora sí, los que están en casa. Se ilumina la casa y en la noche usted ve desde otros lugares allá, en medio del, ya sea del valle o de la montaña, un lugar iluminado. Para alumbrar en primer lugar a los que están en casa. Muy bien. ¿Cómo se enciende la luz en la casa? ¿Quién es el encargado de la chispa inicial para que esa lámpara brille en la casa? Esa lámpara que dijimos
La Biblia dice es el ojo y dijimos que el hogar, ¿verdad? Entonces, para que brille el hogar, ¿quién será el encargado? ¿Cuál será el fósforo que se raspa para poder prender la luz? ¿Quién será? Muy bien, ya me contestaron por aquí. Muy bien, lo vamos a leer en la inspiración. Leemos en el Hogar Cristiano, página 189, que dice lo siguiente. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. La esposa y los hijos deben ser alentados a participar en esta ofrenda y también en el canto de alabanza. A la mañana y a la noche el padre, como sacerdote de la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día por él mismo y por sus hijos, los pecados de los cuales ha tenido conocimiento, y también los que permanecen secretos, que solo vio el ojo divino, deben ser confesados. Esta norma, celosamente observada por el padre cuando está presente o por la madre cuando él está ausente, resultará en bendiciones para la familia. Muy bien. La cita empezó diciendo lo siguiente: el padre es, en un sentido, el sacerdote de la familia. Página 189 del Hogar Cristiano. ¿Qué piensan ustedes que tenía en mente la sierva del Señor cuando dijo el padre es el sacerdote de la familia? ¿De dónde, en dónde en la Biblia está esa idea de que el padre es el sacerdote de una manera pues clara? ¿En dónde habla la palabra de un real sacerdocio? Muy bien, en Éxodo 15. Y en el Nuevo Testamento recuerdan que Pedro dice, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois real sacerdocio. Y luego siguen otras descripciones, pero arranca con real sacerdocio. Sin duda que en la mente de la sierva del Señor estaba esto, el real sacerdocio. Y como el padre es sacerdote, entonces vamos a leer cuál es la función del sacerdote, qué debe hacer, cuál es el legado, etcétera. Y vamos a ir a un pasaje sumamente hermoso y al mismo tiempo solemne y amonestador. Abrimos la palabra en Malaquías capítulo 2. Estamos, recuerden, estudiando en este contexto, y mientras ustedes buscan en sus Biblias, por supuesto que Malaquías 2, de manera estrictamente primaria, se refiere al sacerdocio que constituyen los que Dios llamó a ser predicadores, ¿verdad? Y a ser ya los ministros de tiempo completo. Por supuesto que Malaquías 2, de manera especial, está hablando a ese núcleo de personas, a ese grupo, pero a la luz de la inspiración bíblica y del espíritu de profecía y lo que acabamos de ver, a la luz de Pedro, real sacerdocio, vosotros, todos los llamados, todos los caleos, sois real sacerdocio. Y ahora aquí, en ese sentido, nos viene la aclaración, recordando la inspiración que dice, el padre es, en cierto sentido, el sacerdote de la familia. Entonces, al leer, vamos a aplicar esto por los contextos ya expuestos al padre de familia, no en este caso a los levitas modernos. Muy bien. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, Malaquías 2, versículo 1. Y vamos a leer el 4, luego el 5, la primera parte, y luego el versículo 7. Vamos a leer en ese orden. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Pasamos al versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento
para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él, versículo 6. Malaquías 1, 2, 1, 4, 5, primera parte, leímos el 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y pasemos al versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Tremendo. No olviden, cambiemos la palabra sacerdote por padre de familia. Ahora pues, oh padres, para vosotros es este mandamiento. Y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Porque los labios del padre de familia han de guardar la sabiduría, y de su boca su familia buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Muy bien. Conectemos este pasaje con Mateo 24. Y tengan ahí a Malaquías, no lo pierdan porque es el pasaje central de nuestra reflexión en esta primera parte. En San Mateo 24 nos aparece con nombre propio el padre de familia, de quien la inspiración dijo que en cierto sentido era ¿qué? El sacerdote de la familia. Y en Mateo 24, versículo 42 y 43, y luego hasta el 45, nos dice lo siguiente. Mateo 24, 42 al 45. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Aquí hay otros elementos más explicativos. En primer lugar, el versículo 43, con nombre propio, dice el padre de familia. Entonces nos está hablando de quién, del padre de familia. Ahora, también nos dice qué debe hacer el padre de familia. Si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, ¿qué haría? ¿Qué haría? Velaría. El padre de familia tiene una actividad que hacer, velar. Pero velar no en una expectación ociosa, como dice Elena de Huay. El que aguarda la venida del Señor no estará solamente en misticismo y en expectación ociosa, sino que estará en un trabajo dedicado y estará en acción. Y aquí nos dice, sin salirse a dar la luz al mundo, nos dice cómo el padre de familia debe encender el candelero y alumbrar a los que están en casa. El padre debe velar dando, versículo 45, dando a la familia ¿qué? Alimento, ¿cuándo y cómo? Oh, hermanos, hay un alimento que dar al niño cuando está en el vientre por parte del padre, no es la madre nomás. No es la madre sola la que debe alimentar al niño cuando está en el vientre. El padre de familia debe ya empezar a alimentar al niño también cuando está en el vientre. Y tan pronto nace, el padre de familia debe velar dando comida al niño a su tiempo.
es el responsable ante Dios de darle el conocimiento de Dios de una manera especial. Ya vamos a ver, la madre tiene una función extraordinaria también. Pero el padre de familia debe velar dando comida a su tiempo. Y si se metió a eso, entonces debe conocer qué comida necesita el hijo en cada etapa de la vida. Oh, cuánto dolor, cuánto pesar, qué tristeza, qué amargura para los padres que no han dado o que no dimos a nuestros hijos comida a su tiempo. Cuando pasó el tiempo de dar esa comida y vemos resultados y consecuencias. Entonces, el padre de familia debe dar comida a su tiempo. Y ahora, ¿cómo debe dar esa comida? ¿Cómo debe darla? ¿Cómo debe velar? ¿Como rey? ¿Como presidente? ¿Como emperador? ¿Como dictador? ¿Cómo dice la palabra? Nótese que inicialmente habla del padre de familia, pero luego el lenguaje cambia y desaparece el padre de familia y nos habla de un siervo, pero está hablando de la misma persona, del mismo sujeto. Entonces ese padre de familia debe dar el alimento como siervo. Y si el padre de familia no es siervo, entonces no va a dar el alimento a su tiempo, ni va a dar la comida que debe darse a la familia, no va a poner la luz sobre la mesa para alumbrar a los que están en casa, como siervo. No sé si ustedes han visto alguna vez, yo he visto tantos cuadros tan lamentables. He llegado a lugares que dicen obedecer la palabra del Señor y aún en mensaje de los 3 ángeles y mensaje del santuario. De paso, estamos predicando mensaje de los 3 ángeles, espero que todos estén claros en eso. Aquí en Mateo 5, esta mañana empezamos diciendo y leyendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. Estamos hablando de cómo glorificar a Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estaba comentando que hemos visto tantas cosas tan lamentables, donde, por ejemplo, como un padre de familia puede sentarse a comer y puede, por razones de su trabajo, entonces tomar del dinero que gana, y gran parte del dinero, y dedicárselo a él y comer muy bien en un restaurante por allá cerca de su trabajo, mientras la esposa y los niños tienen comida muy escasa y muy pobre nutricionalmente en su casa, porque el padre se está gastando toda la comida y él está comiendo muy bien mientras que ellos coman solo de pronto chuño. Oh, yo he visto esos cuadros. Yo he visto cuadros de padres que son capaces de sentarse en la misma mesa y comer cosas especiales, y los hijos que coman otra cosa y la esposa. Conceptos tan extraños al plan de Dios, conceptos tan extraños a ser siervo. ¿Quién es el último que debía comer en la casa? Si alcanza, coma, que coman los demás primero. Él debe ser el último que come, ¿verdad? Ese es el siervo. Y eso genera poder. Y cuando se es siervo, entonces se puede legislar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el Padre es sacerdote y legislador. ¿Quién es un legislador? Es la autoridad que emite las leyes de lo que hay que hacer. Pero cuando alguien sin ser siervo emite leyes de lo que hay que hacer, entonces se constituye en dictador, se constituye en tirano, se constituye, y permítame la palabra, ustedes la han escuchado, lo que la Biblia dice, se constituye en bestia, cuando no se es siervo. Y entonces no se está dando el alimento al tiempo
que el Señor pide en la casa. Pero cuando se tiene esta conciencia, entonces, como esta mañana decíamos o ayer, entramos en una cultura cristiana. Cuando el padre entiende que debe ser siervo y que debe buscar el bien y el beneficio de su familia antes que el suyo, y en todos los sentidos debe ser siervo. Y cuando el padre entiende que él es el que debe cargar la maleta y no la esposa, y él mirarla, entonces empieza a ocurrir algo interesante. Y ese padre que estuvo en el campestre de los molinos y regresó a La Paz, y antes, como es la costumbre, pues ella era la que cargaba las maletas y todo eso mientras él miraba, ahora él es el que carga la maleta porque es consciente de que no es de cristianos esa otra costumbre. Y ahora los amigos le preguntan y se quedan mirándolo, y los vecinos y los amigos le dicen: ¿y eso qué pasó? Y ese detalle tan sencillo es un motivo para que se encienda la luz. Porque cuando le preguntan qué pasó, entonces él dice: resulta que conocí a un hombre llamado Jesús. Y habla igual que la samaritana. Llega allá y dice: vengan y vean un hombre, vengan. ¿Saben lo que pasó? Conocí a un hombre llamado Jesús. ¿Lo quieren conocer? Ven y ve. Y así empieza a alumbrar la luz delante de los hombres. Habiendo primero hecho actos sencillos, cristianos, auténticos, de los que corresponde a alguien que entiende que debe ser el siervo en la casa. ¿Qué dicen a eso, mandarina? Muy bien. Cuando eso ocurre, vamos a Malaquías otra vez. Cuando eso ocurre, entonces se cumple lo que dice Malaquías capítulo 2 y en el versículo 6. Oh, qué hermoso cuando el padre de familia entiende estas cosas. Entonces se puede decir de ese sacerdote: la ley de verdad estuvo en su boca. Versículo 6 de Malaquías 2. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos, en este caso, y a su familia, hizo apartar de la iniquidad. Ustedes recuerdan esta figura, y permítame saltar brevemente a la aplicación inicial estricta del texto, que es la tribu de Leví, la clase sacerdotal. ¿Ustedes recuerdan por qué se escribió esto de Leví? ¿En qué momento esto se cumplió en la tribu de Leví? La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. ¿Cuándo se cumplió eso con Leví? Con la tribu de Leví. Allá en el desierto, cuando la adoración del becerro de oro. Cuando la apostasía de Israel fue general, hubo una tribu, Leví, que no fue hallada iniquidad en sus labios ese día, que la ley de verdad estuvo en su boca y que en paz y en justicia estuvo con el Señor. Y cuando Moisés se enfrentó al pueblo y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. ¿Quiénes se juntaron? Se juntó la tribu de Leví. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esa fue la realidad de Leví en un momento. Pero eso se acabó. Eso se acabó y ocurrió lo que dice el versículo 8. Y volvamos ahora al sacerdote, al padre de familia.
En vez de eso, en muchos casos, quizá en la mayoría de los casos, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a la familia en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. La cita inicial que leímos del Espíritu de Profecía nos dice que el sacerdote, una de las cosas que debe hacer es tomar la iniciativa en el sacrificio matutino y vespertino. ¿Sí? ¿Recuerdan? Pero en vez de eso, el sacerdote no tomó la iniciativa, o la tomó débilmente y no enfrentó en la firmeza con el Espíritu del Señor de pronto a una mujer que tenía a su lado que quizás se parecía a la mujer de Lot. ¿Han leído la descripción que hace la inspiración de la mujer de Lot? Era irreligiosa y egoísta. Y entonces el sacerdote, pues si tomó la iniciativa fue muy débilmente y se acabó eso del culto familiar, mañana y tarde. Entonces, iniquidad se halló en sus labios, porque como falta de lo que vamos a ver al final, como resultado de falta de un aspecto vital, entonces de sus labios salían rugidos, salían vociferaciones, salían reclamos, salían injusticias, en fin, se rugía de diversas maneras, no había paz. Es imposible que haya paz si no se es completamente bondadoso. Ahora aquí nos dice el versículo 6 que la justicia, en paz y justicia anduvo conmigo, tampoco hubo justicia. A mí me gusta una definición que da el diccionario en cuanto a justicia que dice equidad en el trato. Oh, eso es justicia. Equidad en el trato. Y la Biblia nos dice de una manera muy práctica cómo es que otorgamos al otro la equidad en el trato. Jesús la dijo en el Sermón del Monte. La dijo con un versículo que si se practicara ese versículo se acababan todos los problemas en la iglesia. No hablemos de iglesia, hablemos más poquito, más bajito en lo que estamos hablando. Se acabarían todos los problemas del hogar. Y por extensión se acabarían los problemas en la iglesia. Y si se acaban en la iglesia y todos tienen iglesia, se acaban los problemas en la nación. Oiga, con la práctica de un solo versículo, tan fácil que es. Un versículo es lo que hay que practicar, Elizabeth. Un versículo nomás, Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicieren con vosotros, así que, haced vosotros con ellos. Entonces, tan fácil que haya justicia, que es equidad en el trato. ¿Le gusta al esposo que la esposa lo grite? Entonces, cuidado, usted no debía hacerlo, porque todas las cosas que quiera que ella le haga es lo que usted debía hacerle. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta al esposo cuando tiene un problema, una dificultad? Ha estado quizás solo, ha estado trabajando fuertemente, pero ha estado solo en aspectos emocionales, en aspectos afectivos, y llega a la casa y la esposa está ocupada viendo la novela. Y él quiere encontrar un alivio y todo, pero la esposa está viendo la novela. ¿Le gusta eso al esposo? Entonces, la ley de justicia le dice, si usted no quiere que la esposa le haga eso, entonces no se quede usted por allá con los amigos después que terminó el trabajo. Cuando ella ha estado sola en la casa, necesita con quién comunicarse, con quién compartir afectivamente, lo está esperando y usted se queda por allá con los amigos. Y si llega a la casa se pone a mirar fútbol. Sencillo. Equidad en el trato. ¿No le gusta que lo griten? No grite. ¿Le gusta que lo atiendan? Atienda.
¿Cómo quiere que lo traten? Trate así, sencillo, equidad, justicia. Y cuando el padre de familia hace eso, entonces Jesús dice, cuando se cumple esto, de que los labios del sacerdote guardan la sabiduría, de su boca la familia busca la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, y en paz y en justicia anduvo con el Señor y administrando hacia su familia. Entonces el Señor dice en Mateo 24, bienaventurado el siervo, quien cuando su Señor viniere lo encuentre, ¿qué? Haciendo así. Muy bien. ¿Y qué hacemos con las madres? ¿Qué hacemos con las madres? ¿Qué les decimos a las madres? Porque la lámpara del cuerpo, estamos diciendo, ¿es quién? El ojo, el hogar. Y aquí hablamos de hogar, ¿verdad? Las madres. No vamos a hablar esta noche de Jezabel, porque Jezabel entre nosotros no hay ni que nombrarla. Damos por sentado que Jezabel entre nosotros no existe. Pero lamentablemente, posiblemente nos toca hablar de la que ya referí, de la mujer de Lot. ¿Qué dos características tenía la esposa de Lot? Era irreligiosa y egoísta. Quiere decir que a esa hermana los hijos no la vieron por la mañana tomando la palabra del Señor, para buscar al Señor antes de cualquier otra cosa. Quiere decir que, como leíamos esta mañana, ¿cuánto se lograría si tan solo abrimos ¿qué? Nuestros corazones y nuestra casa? O si la mujer de Lot era egoísta, quiere decir que ella no abrió su casa. Quiere decir que si alguna vez alguien llegó a la casa, murmuró, se quejó, y cuando se fueron, los hijos y todos los que estaban por ahí escucharon todos los rezongos y todas las murmuraciones, porque le tocaba lavar las sábanas que la visita dejó, y por todo el trabajo que conllevó el haber recibido a alguien. Quiere decir que cuando el papá no estaba, pues el culto no funcionaba. Quiere decir que ella nunca estudió la inspiración para ver cuál era su papel. Porque déjenme comentarle, hermanos, en el mundo de hoy estamos cada uno imaginándonos los papeles que debemos efectuar tanto en la familia como en la sociedad. Y la gente hace acuerdos. Y pues quienes tenemos que charlar continuamente con todas estas situaciones, nos encontramos en diferentes oportunidades con padres que han hecho acuerdos. El papá y la mamá han hecho acuerdos. Y en muchas ocasiones han hecho sus propios acuerdos. Y se han repartido las responsabilidades de acuerdo a algún criterio. Pero, ¿y eso funciona así? ¿Y eso es así? ¿En qué y hasta dónde puede hacerse eso o no debe hacerse eso? Ustedes saben, si es por acuerdos humanos, tenemos hoy acuerdos humanos monstruosos. Se casan dos hombres y se ponen de acuerdo quién va a ser el hombre y quién va a ser la mujer. ¿Han escuchado eso o no? ¿Sí está pasando o no? Y bueno, ellos, para llevar una buena convivencia, se pusieron de acuerdo. Quiero decirles, hermanos, el Señor no nos autorizó a nosotros ponernos de acuerdo
en armonía con nuestras inclinaciones y nuestras preferencias. El Señor en su palabra dejó claramente estipulado cuáles eran las funciones del padre y cuáles eran las de la madre. Y si alguna vez, si algunos se pusieron de acuerdo, bueno, déjenme comentarles, en algunos aspectos secundarios, y aunque no es lo ideal, pero algunos aspectos que no tienen que ver con lo moral y lo espiritual, pues pueden funcionar los acuerdos. En algunas cosas, repito, que no es incluso lo ideal. Por ejemplo, yo conozco hogares, y quizá ustedes también los conozcan, donde el esposo, por alguna circunstancia de trabajo, de situaciones de trabajo, no consiguió empleo y la esposa sí, y había que comer. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues la esposa se va a trabajar porque quizá pues tiene un título, qué sé yo, tiene una manera, consiguió ella empleo, el esposo no. ¿Y él qué hace? Pues meterse a la cocina y a la casa, y a lavar y planchar y atender a los niños y todo eso. Yo conozco esos casos, ¿sí? Y no leo en la palabra del Señor en ninguna parte que diga que eso es pecado, que eso definitivamente estamos yendo en contra de ningún principio, porque ahí no estamos yendo en contra de ningún aspecto de moral, ni en contra de ningún aspecto espiritual. No es lo ideal, no es lo que Dios dejó como plan A, pero estamos en un mundo donde algunas circunstancias a veces forzan a ciertas situaciones que no son las ideales. Entonces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de asuntos fundamentales que están muy claramente exigidos en la palabra. Así es de que entonces vamos a leer una cita para las madres. Leímos una para los padres, vamos a leer una para las madres. Porque ninguna madre va a poder decir, yo hice arreglos con mi esposo y yo le dije a él que de eso se encargara él. Y se refiere a algo que el Señor dijo que era de ella, no de él. Vamos a leer. Al rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. Esta es la reina de su familia. Y note esta expresión, a ella le toca. Así está escrito. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos a fin de hacerlos idóneos para la vida superior e inmortal. Ser padre es sumamente difícil, pero ser madre es más difícil, más exigente. Porque la madre tiene una responsabilidad mayor en lo que respecta al carácter que el padre, de acuerdo a la inspiración. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos, a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. ¿Y cómo puede hacer eso la madre si mira es abajo y para abajo? Si no mira para arriba, pues imposible. Muy bien. Un ángel no podría pedir una misión más elevada, porque mientras realiza esta obra, la madre está sirviendo a Dios. Si tan solo comprende ella el alto carácter de su tarea, le inspirará valor. Percátese del valor de su obra y vístase de toda la armadura de Dios a fin de resistir a la tentación de conformarse con la norma del mundo. Ella obra para este tiempo y para la eternidad. He leído El Hogar Cristiano, páginas 206 y 207. Y lean en el Ministerio de Curación un capítulo titulado La Madre. Yo sé que ustedes han leído eso. Hay un párrafo exquisito donde dice que el músico puede escribir hermosas armonías, que el pintor puede en un lienzo impresionarnos, que el escultor puede hacer esculturas y que la madre no puede hacer ni como el músico, ni como el poeta, tampoco en tremendos versos expresar no sé cuántas cosas.
Entonces que la madre no puede ni como el músico, ni como el poeta, ni como el pintor, ni como el escritor, pero que tiene una obra por encima de todas esas, al lado de la cual todas esas se pierden en la insignificancia. ¿Y cuál es? Estampar en los hijos la imagen de Dios. Hermanas, si algunas de ustedes han hecho arreglos y se han puesto de acuerdo con el esposo, y los esposos se han puesto de acuerdo en cómo van a repartirse, revisen la palabra, porque dudo mucho que cuando el Señor nos llame a cuentas, yo pueda decir, con mi esposa tuvimos de común acuerdo que eso era de ella. Y ella no va a poder decir, no, pero fue que nos pusimos de acuerdo y eso era de él, yo se lo dejé a él. No vamos a poder decir eso, porque el Señor nos va a pedir es, ¿qué está escrito? ¿Qué fue mi voluntad? ¿Cuál fue la actitud frente al propósito estipulado de Dios para cada uno de los padres? Muy bien, creo que debemos ir terminando. Sigamos con Malaquías, Hermanos, a pesar de que tenemos sin duda muchas cosas de las cuales pues lamentarnos en el verdadero lamento, sin embargo, gracias al Señor porque un libro como el de Malaquías, que es fuerte y denunciatorio, sin embargo contiene elementos de esperanza. Y aquí mismo, dentro de este mismo mensaje, al hacer la denuncia, dentro de la misma denuncia, nótese lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, si no oyereis. Implícitamente, ¿qué está contenido ahí? Bueno, dice, si no oyereis, y plantea toda la consecuencia de no oír. Quiere decir que si escucha, ¿qué pasa? Que si oye, ¿qué ocurre? Lo contrario. Porque si no oyeres, ha dicho, y si no decidís de corazón, oh, tremendo, aquí hay una clave, hermanos. Yo no estoy hablando hoy ninguna cosa nueva. No sé cuántos de los que están aquí, y pues los padres, yo he estado en muchas reuniones también sentado de padres, y en algún momento el enemigo como que nos mueve la silla y decimos, pero otra vez, y todo el tiempo, y venga y dale con lo mismo, y la responsabilidad y la culpabilidad y esto y aquello. Pero si no se han visto los resultados positivos, si hemos estado fracasando vez tras vez, ¿cuántas veces los que estamos aquí hemos decidido? Yo no sé cuántas veces. Pero si hemos decidido no sé cuántas veces y no se han dado las cosas, Malaquías 2 nos dice cuál es la razón. Si no decidís de corazón. Nuestras decisiones han sido emocionales, han sido circunstanciales, han sido mediáticas, han sido, como decimos por aquí, de dientes para afuera. Pero ha faltado entonces que la decisión de corazón. Ahora, mientras estamos en este proceso, mientras el Señor extiende la misericordia y retiene los vientos, oh, el Señor, a pesar de nuestra situación realmente nada grata y nada loable, sin embargo el Señor nos dice en el versículo 2 que ha enviado bendiciones. Ahí dice Malaquías 2:2, habla de bendiciones. ¿Hemos recibido nosotros bendiciones? Creo que el hecho de poder estar aquí, en esta reunión, es una bendición del Señor. Y muchos han recibido bendiciones vez tras vez. Y el Señor ha aguantado la maldición sobre la bendición, esperando que haya una decisión ¿de dónde? Una decisión definitiva, última, que pone término a tantos altibajos, que haya una decisión de corazón. Con la decisión de corazón, entonces las cosas cambian.
y con la decisión de corazón. Y Malaquías, y es muy interesante, los primeros 3 capítulos de Malaquías son prácticamente todos amonestaciones fuertes. Pero en el capítulo 4, para los que decidan de corazón, entonces leemos, por ejemplo, el versículo 2 y todo el capítulo 4, después del versículo 1 de decir qué es lo que va a venir al final, dice más. En ese día ardiente como un horno, y que los soberbios, los que hacen maldad, los que no decidieron de corazón, serán estopa. Más, pero al contrario de esto del versículo 1, en el 2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre. Nosotros los que habíamos decidido muchas veces, pero que al fin llegamos a la decisión definitiva, mas vosotros, a los que teméis mi nombre, ¿qué va a ocurrir? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, los mensajes de Malaquías, repito, terminan con promesas. Y el Señor vino a salvar a los pecadores, a los padres pecadores, a los hijos pecadores. Y el Señor quiere salvar también a los hijos, y hablaremos de eso luego. Y a los hijos el Señor les dice, habiendo sido rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Todos, padres e hijos, para constituirse en la lámpara del cuerpo, deben decidir de corazón. Y en esta noche quisiera que empezáramos a mirar algo especial. Hemos escuchado desde la intervención del pastor Silva, él nos habló de decisiones, los que estuvieron, ¿verdad? Y habló del problema de Romanos 7, del hombre de Romanos 7, y habló de decisiones. La vida se compone de decisiones, y el éxito o fracaso depende que decidamos acertadamente y en los momentos oportunos. Y quisiéramos invitarles para que pudiéramos tomar la decisión que tomó una dama y cuya cita la leímos esta mañana. Voy a pedir que coloquemos el tablero, por favor. Y que por la gracia del Señor, ojalá todos, no nos vayamos de este campamento sin decidir de corazón. Y esta noche la invitación es a decidir primero de manera individual. Decidir de manera individual. Voy a leer toda la declaración, aparte de la que ustedes tienen ahí. Estoy decidida a obtener la victoria sobre el yo. Estoy decidida a ocultar mi vida con Cristo en Dios. Rogaré al trono de la gracia pidiendo poder y luz, a fin de que los pueda reflejar sobre otros y las almas puedan ser salvadas. El gran deseo que se observa en esta época en el mundo es tener más poder. Yo quiero más gracia, más amor, una experiencia viviente, más profunda y fervorosa. El cristiano que se oculta en Jesús tiene a su disposición un poder sin medida que aguarda para ser concedido. Una fe viva abre los almacenes del cielo y trae el poder, la resistencia y el amor que son tan esenciales para el soldado cristiano. Anhelo el bien hecho, procedente de los labios de mi Redentor, que sonará como música a mis oídos. Por esto trabajaré. Haré lo correcto, no importa lo que me cueste, y me será dada la corona de la vida en el más allá. Qué linda motivación, ¿verdad? Qué lindo ejemplo. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? Me alegro los que le están anotando. ¿Qué les parece? Y quiero invitar esta noche a quien, expresando un deseo, ¿verdad? Expresando un deseo, quiere hacerlo, a que leamos juntos esta declaración. Aquí escribió la dama, y respetamos el original. Los varones, por supuesto, vamos a decir, estoy decidido, ¿verdad?
Así es que, por la gracia del Señor, yo quiero acompañar a esta viejecita querida, mensajera del Señor, que nos dio un ejemplo tan extraordinario en someterse al Señor en todo, pero tuvo que hacer decisiones como esta. Así es de que por la gracia del Señor yo estoy decidido a obtener la victoria sobre el yo. Estoy decidido a ocultar mi vida con Cristo en Dios. Rogaré al trono de la gracia pidiendo poder y luz, a fin de que los pueda reflejar sobre otros y las almas puedan ser salvadas. ¿Alguno tiene ese deseo? ¿Quiere leer conmigo? Vamos a leer entonces los que tengan ese deseo. Vamos a leer. Estoy decidido a obtener la victoria sobre el yo. Estoy decidido a ocultar mi vida con Cristo en Dios. Rogaré al trono de la gracia, pidiendo poder y luz, a fin de que los pueda reflejar sobre otros y las almas puedan ser salvadas. Vamos a orar esta noche antes de dormir, para que el Señor afirme esta decisión. Pero la vamos a seguir teniendo mañana y el lunes, porque saben, hoy en la repetición hay secreto. Así es que estaremos reafirmando esta decisión por la gracia de Dios. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Entonces el cuerpo, entonces el ojo, el hogar, estará lleno de luz. Y si el padre de familia, si el sacerdote decide, es el motor de arranque, es la chispa inicial, donde sirviendo y decidiendo como siervo, puede encender la luz para los que están en casa. Y la casa enciende la luz para los que están en el cuerpo. Y entonces nuestra luz alumbra a todos los hombres y ven nuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor nos ayude.